Alejandra, Mónica, Jimena, dos Alexandras, Narcisa, Magdalena, Esther. Voy saludando. A mí me gusta saludar a todos, por eso me gustaría que abran todos los Ramirito y toda la familia. María Fernanda Ibarra. Sé que se están conectando de Quito. Hay muchas personas que están conectándose de Quito. Otros, Alexandra, bienvenida. Marixa Campoverde, bienvenida. Están conectándose del Face también. Muy bien. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Puedo hablar yo? ¿Quién dijo yo por ahí? Jenny. Jenny. Encantada. Adelante. Buenas noches con todos. Sí, había que buscar en el índice, en la Biblia, y poner de acuerdo a la hojita que, bueno, a lo que nos envió por el celular, si los libros pertenecían, si eran pentateucos, históricos, proféticos, evangélicos, sapiensales. Había que poner al lado de cada nombre de los libros esta Perfecto. definición. Perfecto. Apúntele 1. Súbale un punto para la nota. Una carita feliz. Sí, una carita feliz. Bueno, dice Sonia Vaquerizo que no puede entrar por el Zoom, le pide la contraseña y le sale incorrecta. Les voy a rogar algo, por favor. Pueden mandar por un lado, como siempre, Carmen querida, al Face, los pasos que necesitan para ingresar al Zoom. Y también les pido que pasen los links correspondientes a los grupos de chat, porque quien no ha ingresado todavía a los links, a los grupos correspondientes, se van a perder la materia, porque yo solamente antes subía realmente al Face todo el material, pero ahora para tener mayor cercanía, mil disculpas, pero ya no lo voy a subir al Face, solamente los voy a poner en el grupo de WhatsApp. Entonces solamente los que estén ingresados al grupo de WhatsApp serán también los que en su momento los vayamos contando para la consagración o para el certificado de cada curso al término. Entonces, pero sobre todo la cercanía, para estar más cercanos, cualquier inquietud, y aparte de los coordinadores o acompañantes de cada grupo, pues me tienen y nos tienen pues a nosotros para cualquier inquietud. Muy bien. Vamos a ver, entonces, según eso, ¿cómo les fue la tarea? Voy a poner, ahí está, la idea es que ustedes hayan ido a su índice. ¿Cómo les fue la tarea? ¿Tuvieron alguna dificultad? En este libro, en esta hoja, básicamente estaba como un poquito la polla incluida, ¿no? Por ejemplo, el género literario de sapiensales. Ahí dicen 7 libros sapiensales y los nombran, ¿no? O las cartas. Obviamente ahí está ya el género epistolaro de carta, ¿no? Evangelios, bueno, los 4 evangelios, básicamente ahí está el género literario por evangelios. Las cartas de 7 de Pablo, de los 3 discípulos, 3 pastorales, son las cartas, todas estas cartas, pues sin duda son de género literario de las cartas. Entonces allí prácticamente estaba la gran polla, ¿no? La gran polla. Es verdad que no son los únicos géneros literarios porque aprendimos 10, ¿no? 10 géneros literarios y no son los únicos géneros literarios, ¿eh? Al menos son los 10 géneros literarios más usados en el contexto bíblico, porque podemos encontrar muchos géneros literarios y subgéneros literarios. Por ejemplo, caramba, aquí los niños y los jóvenes que están en el estudio podrán entender esto cuando, no sé, los que estén inscritos en Netflix o alguna plataforma de esas, pues por lo general dicen el tipo de género, si es drama, tragicomedia, etcétera, etcétera, si es novela, si es historia de hechos históricos de la vida real, ¿verdad?
Bueno, ahí podríamos ver que realmente cuando anuncian una película de suyo, pues hablan de géneros, ¿no? Es decir, de la forma en la cual fue escrita. Pero para nosotros, que sí nos sirve obviamente el concepto de género literario de manera general, para nosotros nos basamos sobre todo en 10, aquí se nombra en esta ficha, se nombra algunos que les habría facilitado el deber, ¿no? Pero obviamente había otros como los históricos. Bueno, los históricos también están aquí. Pero ya sabemos que los históricos no solamente están en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, el Hecho de los Apóstoles, ¿qué libro es? ¿Qué género literario es el Hecho de los Apóstoles? ¿Qué creen que es, qué género literario es? Evangélico. Histórico. Histórico. Eso, no, histórico, claro. Evangélicos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdón. Hechos, mira, hechos de la vida real, hechos de los apóstolos. Muchos también podrían decir narrativo porque están narrando, ¿no? Pero ahí están, históricos también, ¿ves? Entonces encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Es importante ver en qué género literario está escrito el libro, porque una cosa es, yo lo tomo como historia, algo que pasó, y hay otros libros que son hechos de manera simbólica, ¿no? De manera simbólica. Por ejemplo, el género apocalíptico puedes ver incluido algunos símbolos también, ¿no? Están incluidos el género simbólico al mismo tiempo y tenemos que saber interpretar con ciertos criterios y sentidos, que es lo que vamos a ver hasta lo que alcancemos esta noche. Hasta ahora, ¿hasta qué hora tenemos hoy día? Hasta las 9:45, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Este material un poquito también les pedí que lo revisen, que nos contaba el Antiguo Testamento. Y aquí hay un cierto, vamos a ver, vamos a jugar un poquito. Aquí hay niños y jóvenes también, pero los adultos también. Tiene una cierta dificultad la forma en la que hoy están los dibujos que están manifestando ciertas etapas de la Biblia, ¿no? Está hasta la edad patriarcal, desde el Génesis y toda la edad patriarcal. Pero después viene la otra parte del Antiguo Testamento, que básicamente es el libro de Josué, todo lo que es jueces, reyes, luego los sapiensales, los profetas mayores y menores. Y según la Biblia, pues habrán visto de que hay unos que terminan en los salmos, hay otros que terminan en los profetas, etcétera, ¿verdad? Por eso es importante que te familiarices con tu Biblia, pero católica, y de preferencia, ¿cuál era? La Jerusalén y la Navarra, de preferencia, y la latinoamericana y las otras Biblias que son ecuménicas, pues hay que tener un poquito de observación para ver las diferencias. Bueno, así que vamos a ver. ¿Quién descubre aquí? Para hacer un recorrido rapidísimo del Antiguo Testamento, no es algo que voy a entrar profundamente porque ese es el otro curso que sigue, que es el estudio del Antiguo Testamento, pero un poquito para tener una idea general, por lo menos la edad patriarcal, hasta la edad patriarcal, que es la que está en la imagen. Vamos a ver. Primero que está enumerado, sino que está enumerado una especie de, como de ola. Como de ola. Adán y Eva, muy bien. Entonces, el primer libro de la Biblia, básicamente nos van a hablar de manera muy importante de dos personajes, de Adán y de Eva, ¿verdad? Y por lo tanto de la creación. Después que viene, ahí ustedes busquen, esto es como un juego, ahí se ve bueno, viene Abraham, pero aquí en esta imagen hay alguien antes de Abraham.
Recuerden que Adán y Eva ya fueron desterrados, después Adán y Eva fueron desterrados y fueron murió uno de sus hijos porque por envidia mató al otro, y después vinieron otras descendencias, y entre esos, bueno, vivieron cientos de años. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento vamos a ver cómo realmente estas representaciones, si verdaderamente vieron 100, 300, 900 años, si era una realidad, por qué era una realidad de que vivan tanto tiempo, o si era algo simbólico. Pero eso lo vamos a ver en el curso que viene, ¿no? Pero aquí está, después está enumerado 1, 2, 3, 4. Enoc es trasladado. Enoc. ¿Y quién era Enoc? Enoc era un hombre justo que dice en la Biblia que vivió 365 años en la tierra, y luego, mira, fue trasladado al cielo, fue asunto al cielo. Se lo llevó el Señor, se lo llevó. Caramba, si Enoc, un hombre justo del Antiguo Testamento, que no había sido redimido todavía, y fue asunto al cielo, ¿por qué no creemos que la Virgen Santísima fue asunta al cielo para ser coronada? Pero bueno, eso será en otro curso de Biblia, y vamos a ver cómo, como les decía, en cada libro vamos a encontrar a Jesús y a María escondiditos allí. Entonces, no, en eso tengan cuidado, porque hay libros apócrifos de la nueva era que a Enoc le hacen llamar como el ángel Metatrón, que lo convirtió el Señor, y etcétera, etcétera. Entonces toman la figura de Enoc. Pero bueno, no, Enoc sí, claro que existió, fue un hombre justo que el Señor lo llevó al cielo, ¿no? Fue asunto al cielo. Muy bien, era un hombre conforme a su voluntad. Entonces, mira qué tantas riquezas que nos van detallando en el Génesis, y todavía estamos en un Génesis que era era Génesis 3 más o menos, ¿no? Génesis 4 me parece. Bueno, luego de eso, ¿qué viene? Noé y su familia. Muy bien, ¿no? Noé y su familia. Y obviamente lo representativo de Noé y su familia que se salvan, el diluvio, ¿verdad? No voy a entrar porque no estoy en la introducción al Antiguo Testamento, pero sí que si ustedes se acuerdan que yo les dije en la tarea primera que vayan hojeando su Biblia, ¿se acuerdan? Vayan hojeando después del Génesis que venía, después después del Génesis que venía, después de los Pentateucos que venían, y así se van familiarizando. Y es importante también que después, cuando vayamos viendo los libros, los estudios de los libros, también se vayan familiarizando en los títulos, en los subtítulos, para ver cuáles son los puntos más relevantes y ustedes tengan una idea general del libro. Pero eso entraremos en profundidad luego. Por ahora quiero hacerles este bosquejo para que vean cómo se van ustedes familiarizando más con su Biblia, ¿verdad? El Nuevo Testamento, propio de las misas, propio que lo manejamos más, tal vez se le haya sido más fácil. Primero los evangelios, después el Hecho de los Apóstoles, después todas las cartas, después el Apocalipsis, se terminó. Y el Antiguo Testamento tal vez estén menos familiarizados, y por eso es que estoy ahorita pues tratando de que se familiaricen, e inclusive en la edad patriarcal al menos, que ya vamos estamos viendo de Génesis entonces el diluvio. Luego, ¿quién aparece en la Biblia? Ya por el Génesis 12 más o menos, ¿quién aparece en la Biblia? Torre de Babel. Éxodo. Ya, antes de Génesis 12, viene la Torre de Babel, efectivamente. Ya Noé y su familia se salvan, va creciendo, se va repoblando la tierra, etcétera, etcétera. Pero flum, ahí está, entra la soberbia del hombre, y por lo tanto crean la Torre de Babel, y ya saben, ¿no? La confusión de las lenguas. Y ya después sigue esparcido todo el pueblo, y entonces aparece ¿quién? Abraham, muy bien. Abraham. Abraham. Tiene la descendencia de la estrella.
Es la descendencia de las estrellas. Ay, sí, muy bien, claro, por supuesto, mi amor. Tiene la descendencia de que es tan grande como el número de las estrellas. Esa es un poquito la analogía. Sí, correcto, perfecto, perfecto. Entonces, ya viene, le da esa promesa, ¿verdad? Le da esa promesa. Y después, ¿qué más vemos en la Biblia? Después de Abraham, ¿qué personaje de manera importante o qué hecho bien importante? Ahí está un poco... Lo Eso. del Sodoma y Gomorra. La destrucción, La destrucción. Antes de eso, acuérdense en que Lot se divide con Abraham porque no había cama para tanta para gente, tanta gente. no había agua para tanto ganado y personas y por lo tanto deciden separarse. Y después Lot se encuentra con este pueblo de Sodoma y Gomorra y es destruido Sodoma y Gomorra de ahí viene la palabra sodomita, ¿no? Del homosexualismo, sodomita. Y bueno, había toda clase de prostitución, toda clase de perversión, en fin. Se destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Qué más viene luego? José y los sueños que tenía. Ya, José, los sueños que tenían, pero vamos a recordar que entonces para esto sí, paralelamente Loa hace la grande yéndose y se vinculó con Sodoma y Gomorra, siguió adelante el camino porque Moisés lo salva. Y bueno, entonces Abraham sigue, ¿no? Sigue con su descendencia, con Isaac, el otro hijo Ismael, y la descendencia de Isaac, Jacob, ¿no? Jacob se cambia de nombre, ¿a qué nombre? A Israel, ¿verdad? Israel tiene 12 hijos, que son las 12 tribus. Entre esos 12 hijos está, ¿qué hijo está ahí? El que ustedes José. acabaron de decir, José. 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 José, que fue atraciado, el pobre José, y le hicieron bullying los hermanos, y entonces José, pero no San José, sino José, hermano de todo el resto de los 11 hermanos que fueron la tribu de Israel, ¿verdad? Entonces ahí se forma el pueblo de Israel. Pero José desterrado, entonces ¿dónde termina José? En Egipto, siendo el segundo a bordo, ¿verdad? Lo nombraron pues jefe y bueno, así que ahí estuvo José, ¿no? Entonces ahí fueron los famosos sueños de José y luego ¿qué viene? Las plagas. Ah, las plagas de Egipto, Plagas pero de Egipto. vinieron las plagas de Egipto porque como el faraón vio de que le trajo prosperidad a José a su pueblo, le dijo, ven con toda tu familia, con tu pueblo ya reconciliado, y entonces vivió por mucho tiempo en el pueblo de Egipto, pero ¿qué pasa? Que ya muere el faraón bueno, justo con José, y quedan ya otras generaciones que deciden esclavizar al pueblo de Israel en Egipto. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Pues vienen las plagas de Egipto, que liderado por Moisés, la dirección que recibió del Señor, pues le dijo que si no dejaba libre al pueblo de Israel, iba a quedar con muchas plagas, ¿no? Muchas plagas. Bueno, y luego, ¿qué pasa? Estamos contando un poco en rápido toda la historia de la Biblia. Luego, ¿qué pasa? El pueblo de Israel es esclavizado por 400 años. El pueblo de Israel es esclavizado por 400 años, efectivamente, y allí pues viene el camino de su liberación, ¿no? ¿Quién lo guió por el camino de liberación? Moisés. Moisés. Entonces cruzan el Mar Rojo, llegan al monte de Sinaí, donde recibió ¿qué cosa? Las leyes, ¿verdad? Los mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Y el árbol de fuego? ¿El árbol? El árbol del fuego, ¿se acuerda? ¿Cómo te llamas tú, mija? Maite. Maite, la zarza ardiente, te estás acordando tú. La zarza ardiente era un medio donde entraba
Moisés para hablar con el Señor, y solamente él podía hablar. Solamente él podía hablar con el Señor. Y luego había un episodio muy singular, ¿verdad? Cuando luego entraron a hablar con el Señor las personas, no podían, sino realmente estaban en gracia, si estaban en gracia. Por eso es que si entraban, le cogían, le agarraban, dice la historia, ¿no? Le agarraban en la cintura una cuerda, porque resulta que si no estaban en gracia, iban adentro para disque hacer la reverencia a Dios y quedaban muertos. Y ahí quedaban. Entonces, por si acaso no saliera, entonces, como estaban amarrados, sencillamente los sacaban a rastras, ¿no? Bueno, esa es una forma muy simbólica, o sea, era una realidad, pero a nosotros se nos hace simbólico en este caso que voy a decir. Cuando nosotros comulgamos sin la gracia, claro, cuando comulgamos sin la gracia de Dios, el Señor dice en su palabra, el que come de mi carne y bebe de mi sangre tendrá vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino que Juan 10:10 dice, tendrán vida en abundancia. Entonces, ¿por qué? Porque es la vida de Jesús que vive en nosotros. Pero cuando no comulgamos en gracia, claro, ellos sí caían muertos. Imagínate, nosotros, si realmente se viera el estado de nuestra alma, un pocotón de gente muerta allí en el camino de la parroquia, allí de la iglesia, después no pudieron ni regresar cuando comulgaron y cayeron muertos, ¿verdad? Pero eso no pasa por misericordia de Dios ahora, pero más o menos, si solamente era la parte donde entraban donde estaba la zarza ardiendo, pero entraban al lugar santísimo. Era un lugar santísimo. En cambio, la comunión no es un lugar, es el santísimo. Ya tomé. Se limpió la oreja. Es el santísimo para comerlo. Ten cuidado con los micrófonos porque se escuchó lo de la oreja. Bueno. Ay, perdón. No se preocupen. Ya no se olviden que cuando quieran hablar, prenden el micrófono, si no, tengan cuidado con los micrófonos. No se preocupen, estamos en familia. Bueno, así que qué bonito que recordemos todos estos episodios. Y así que respondido lo que preguntó Maite, con mucho gusto. Ahí estaba la zarza ardiente donde hablaba Moisés. Pero luego lo citó el señor Oclob en el monte de Sinaí para darle los mandamientos. Ya sabemos la historia, que se portó mal el pueblo, tuvo que regresar otra vez, etcétera, etcétera. Entonces Moisés le fue fiel en toda la casa de Dios, dice en Hebreos 3:5. Bueno, más o menos allí. ¿Alguna pregunta? Más o menos allí es la historia, por lo menos de la edad patriarcal, como les digo, después vinieron los jueces, que precisamente fue Josué, que llevó a la tierra prometida al pueblo de Israel, puesto que Moisés ya se quedó, no entró, y por lo tanto Josué viene a guiar al pueblo, y bueno, vinieron jueces, es decir, personas que velaban que se cumplan los mandamientos, eran un poco árbitros de las dificultades, y seguían guiados por el mismo, directamente por el Señor. Luego pidieron al pueblo que tengan reyes. El Señor le dijo, bueno, ustedes lo han pedido, ahí están sus reyes. Hubieron reyes buenos, otros reyes malos. Y bueno, después vienen los sapiensales, que Ruth, que Esther, mujeres que nos dejaron muchas manifestaciones de la iglesia y de la Madre de Dios. Los profetas, y bueno, y de acuerdo a las Biblias, pueden haber terminado con los sapiensales como el mismo Salmo, ¿no? Así que ahí está, les hice un resumen general
de toda la palabra. Ya sabemos que los profetas, la parte principal, sean mayores o menores, era que anunciaban al Mesías. Y es donde vamos a encontrar más a Jesús y a María, pero no olviden que en el próximo curso vamos a encontrar a Jesús y María desde el Génesis. ¿Alguna preguntita? Ahí está, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento voy a pasarlo de largo porque ya lo dijimos. Ya lo dijimos. Es obviamente la Nueva Alianza, el Testamento. Y esto también ya lo hablamos. La redacción de la Biblia duró algo más de 1000 años. Algo más de 1000 años. En algunos textos hablan de 1500 años, más o menos aproximadamente, en los que Dios inspiró a diferentes autores. Ya vimos cuáles fueron los autores desde el principio, desde pastores hasta reyes, profetas, etc. Pero todo lo importante es que eran inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se busca una cita en la Biblia? Yo quisiera saber si alguien tiene dificultad en eso. Si alguien tiene dificultad, para que desde la pregunta de alguien que tenga dificultad en ello, poder responderle. Ahí está un ejemplo simbólico, el nombre del libro, es el que titula siempre la Biblia. Los capítulos siempre van a ser los números grandes, los versículos los números pequeños. El número de páginas no nos es muy relevante cuando nos indican, porque hay Biblias diferentes y no es que anda la página 352 o 300 o 200, no, va a ser diferente, muy diferente, y no lo vas a encontrar de esa manera. Lo importante es el libro, el capítulo y el versículo. Pero bueno, nadie me respondió, todo el mundo tiene que estar claro en el asunto. Lo que sí es necesario, veamos los ejemplos directamente. Muchas veces no podemos encontrar una cita bíblica. ¿Por qué? Porque de pronto la parte más fácil es esta, el ejemplo 1, Job capítulo 20, versículo 14, chéverísimo. Se está separado de una coma, el capítulo al versículo, y luego termina con un punto que ya, hasta ahí llegó el asunto. La parte también más fácil, que es más reconocible, el libro de Mateo, es importante asociarnos con las abreviaturas, capítulo 15, el número grande, capítulo, y entonces aquí está separado de una rayita, del 5 al 9. Quiere decir que te está pidiendo leer el versículo 5, 6, 7, 8, 9, del 5 al 9. Es importante esto porque hay otras diferencias. Ahora, en este ejemplo, Lucas 5, capítulo 5, versículo 19. Dice capítulo 19 y luego pone una rayita. Dice capítulo 5 desde el versículo... Aquí hay una errata, ¿eh? Aquí hay una errata porque dice desde el versículo 16 hasta el capítulo 6 del versículo 2. Aquí, si es capítulo 5, entonces aquí no sería, no, está mal puesto 19, sino que sería 16. Mil disculpas que no he podido, lo he puesto mal. Lo he puesto mal. Veamos en el otro. El último es el que tiene mayor dificultad. Capítulo 14, toma, y luego viene la coma. Después de cada capítulo siempre viene una coma porque es donde indican ya los versículos. Mira, aquí está. 3, versículo 3, pero no pone raya después, no pone raya antes del 7, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? No ponen raya. Entonces quiere decir que no es que te está pidiendo del 3 al 7, como lo que pasó en el segundo ejemplo, que era del 5 al 9, ¿verdad? Solo 3 del 7, nada más, 2 juntos. Y el 12, sí, mi amor.
Claro, solamente eso, lo que te están pidiendo es que del capítulo 14 vas a leer solamente el versículo 3, solamente, no vas a leer ni el 4, ni el 5, ni el 6, sino solamente vas a leer el versículo 7 y luego el versículo 12. ¿Qué te parece? Que aquí también lo dice, ¿no? Libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, 7 y 12. ¿Ves? Es otra forma, de una vez voy a corregir esto que está mal, que debes de 16 he puesto, debes de 19 he puesto. Hermana, ¿Sí? en el chat Jenny nos pregunta, ¿por qué dice en la Biblia Jesús, hijo de David? No entiendo. Bueno, muy linda la pregunta. ¿Por qué dice en la Biblia Jesús, hijo de David? Porque vino de la estirpe de David. Vino de la estirpe de David. Lo que justo comentábamos aquí en la edad patriarcal. Después de que viene, aquí está la edad patriarcal que termina con Moisés, pero después viene Josué, el que decíamos que es el que entró a la lucha de la tierra prometida, y después vinieron los reyes, y entre esos reyes vino el rey David, ¿no? Ahora, el rey David es la ascendencia de Jesús. Después de David vino Salomón. Después de Salomón vinieron otros más, eso lo vemos en el capítulo primero de Mateo, que está toda la ascendencia de Jesús. Y ahí veremos que en la ascendencia, es decir, para arriba, la generación anterior, allí está David. Y de hecho las profecías van a hablar de que el Mesías será de la estirpe de David. Y al decir hijo de David, quiere decir que soy de esa estirpe. Pero también vas a encontrar, Jenny, en muchas partes del Evangelio que hablan Jesús, hijo del hombre. Y el hijo del hombre ha de padecer. ¿Sí han escuchado eso? ¿Han leído eso? Pero ¿cómo hijo del hombre si sabemos que Jesús es hijo de Dios y de paso es Dios? ¿Por qué hijo del hombre? Porque es de la Hijo de estirpe María. humana. Porque, claro, y María era humana. Es de la estirpe humana, se encarnó, era de carne y hueso. Y cuando dice el hijo del hombre ha de padecer, no está hablando de que va a padecer Dios, que es todopoderoso, y por lo tanto, caramba, pecho a las balas y no te duelen, ¿verdad? Ser inmortal. Está hablando, el mismo Jesús dijo, y el hijo del hombre ha de padecer. ¿Por qué? Porque lo va a padecer como hombre, en mi carne, en mis huesos, en mis emociones, en mi fragilidad humana voy a padecer para morir por quienes amo, para que se den cuenta lo feo que es el pecado y cómo me desfigura toda mi hermosura, toda la hermosura de su ser. Y lo va a padecer como hombre. Lo único sobrenatural allí fue su amor y que el Señor no lo dejó morir. Y no moría Jesús porque quería padecer y derramar hasta la última gota de su sangre. Por eso es que muchas veces se refiere el mismo Jesús como hijo de hombre, así como también se llama en la Biblia hijo de David, porque cuando le dicen hijo de, es porque está teniendo consonancia, es de esa esencia, de esa estirpe, vengo de esa ascendencia, aunque él era también perfectamente Dios porque era hijo de Dios. ¿Está claro, Jenny? Gracias, hermana. Muchas gracias. Que me vaya soplando, por favor, lo que vayan preguntando, porque como estoy compartiendo pantalla, no lo puedo ver. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a entrar a algo sumamente importante que ahora ya sí son los principios y los criterios más importantes para interpretar la Biblia adecuadamente, y que lamentablemente por no respetar estos principios, estos criterios y después los sentidos del estudio de la Biblia, es de que han habido tantas herejías.
y que en algún momento acusaban a la Biblia, a la Iglesia Católica, que no permitían que estudien la Biblia, y no era eso, porque escondían las cosas, no era eso, sino que lamentablemente lo interpretaron a su manera y hubieron varios cismas que afectaron muchísimo al corazón de la iglesia y por lo tanto al corazón de Dios. Así que se tenía que literalmente, mis queridos hermanos, entrar a una nueva etapa donde realmente ustedes como yo, laicos, niños, jóvenes, adultos mayores, realmente tengan criterios para que sepan interpretar la palabra de Dios, porque ya con estos criterios, fuera de eso, lo único que resta es la inspiración que el Espíritu Santo en su momento, después de haber conjugado con todos estos criterios, sencillamente pueda decir, el Señor me está hablando a mí. Cada vez que tú lees una palabra, el Señor te está hablando a ti. Es verdad que tengo que basarme en estos criterios, en estos principios, en los sentidos de la Biblia, de cómo se interpreta, pero principalmente después de eso, sencillamente, ¿qué me estás diciendo tú, Dios, a través de este texto? ¿Y qué te digo yo a ti, Dios, a través de este texto? Y quedarme amando al Señor desde esa palabra que haya resonado en mi corazón, que eso es orar con la palabra, que es la famosa lección divina, que es la lectura divina, orar con la palabra. Así que estos son los criterios. La lectura en el espíritu, que es que hay que leer la Biblia con el espíritu con que ha sido escrita. En ello incluye muchas cosas, a quién fue dirigido, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Aquí solamente lo vamos a citar para no redundar. La intención del autor, el contenido y la unidad de toda la Biblia, la tradición viva de toda la iglesia, la analogía de la fe. Antes de empezar uno por uno, es importante, antes de empezar con todos estos criterios de interpretación, es importante estos principios. Siendo la Biblia mensaje divina, en palabras humanas, su interpretación presupone, en primer lugar, la fe en la palabra de Dios. Claro, yo puedo tener muchos criterios de interpretación, pero si yo no tengo fe que es la palabra de Dios, de nada me sirve. Para los que creen, decía un santito, para los que creen, escúchame bien esto, lo poco que te digan es suficiente, pero para los que no creen, aunque te digan mucho, aunque te den los fundamentos que te den, no sé si ustedes hayan escuchado al padre Luis Toro, que es un famoso defensor de la fe, con una unción especialísima para la palabra de Dios, se los recomiendo. Es impresionante, es verdad que hay muchas conversiones, tanto de católicos como conversiones de protestantes, pero palabras de él mismo dice que aunque les expliquen los fundamentos, las verdades, te estoy comprobando con los fundamentos bíblicos, con el contexto, y sin embargo no creen. Muchos dicen, si es que usted me lo prueba lo que está en la Biblia, entonces yo me convierto al catolicismo. Y el padre Luis Toro se los comprueba y dicen no y se van y todavía renegando. Entonces, para que el que cree con lo poco es suficiente, porque yo creo en Dios. Pero aún ese poco tiene que estar basado en los criterios que vamos a nombrar. Entonces, otra cosa que debo de tomar en cuenta antes de entrar a los criterios y los sentidos de la Biblia, luego progresivo descubrimiento de su mensaje profundo. Progresivo descubrimiento de su mensaje profundo. Ojo, la Biblia fue escrita en 1500, casi alrededor de 1000 a 1500 años, ¿cierto? Fue escrita. Pero desde el magisterio de la iglesia, con grandes doctores de la iglesia, se ha ido discerniendo con estas interpretaciones, se ha ido conociendo mucho más, profundizando mucho más. Y por eso es que, caramba, los protestantes se hacen líos con esto, porque para ellos no hay sucesión apostólica, para ellos no hay autoridad de la iglesia, y no saben que el Espíritu Santo sigue induciendo a la iglesia, sigue direccionando a la iglesia, y cada vez vamos entendiendo más profundamente su mensaje.
y ellos se quedan en el Antiguo Testamento o en la Palestina, y fuera de Palestina no hay nada, y fuera del Antiguo Testamento no hay nada, y por lo tanto se están perdiendo de las riquezas. No se trata de que vamos a ver novedades, porque la misma palabra de Dios en el último versículo del Apocalipsis dice que si le cambian una sola tilde a su palabra, sea gema del infierno, anatema, ¿no? Entonces no se trata de que hay cambios, sino que con los mismos criterios, con las mismas formas de interpretar, se va profundizando el mismo hecho que el Señor sigue hablando a su iglesia, en el magisterio. Entonces hay que interpretar la Biblia con la luz y la gracia del mismo Espíritu Santo que ha inspirado. Dios quiere que su verdad llegue íntegra a los hombres, y esto obviamente va contrario a los gnósticos y a los agnósticos. Son que ahora se disfrazan de otras formas como la nueva era, etcétera, y otros más, pero no es que no se puede conocer a Dios. El mismo Dios quiere que conozcamos su verdad, lo conozcamos a Él. Ciertamente hay un velo, el primer velo humanamente nos lo saca Cristo en la revelación a través de la nueva alianza, la redención de Cristo, pero también pues hay otro velo que es cuando nosotros entremos a la vida eterna. Entonces el velo de nuestra fragilidad humana quedará separada momentáneamente porque después resucitará, y entonces tendremos la visión beatífica y ver a Dios tal cual es. Pero mientras tanto, ahí están las futuras interpretaciones que vamos a estudiar. Nos queda para poder nosotros interpretar ahora bien la palabra de Dios. Entonces, Dios quiere que su verdad llegue íntegra a los hombres para llevar a cabo esto. Ha confiado a su iglesia la misión de transmitir su palabra salvadora a todos los hombres a fin que participen de la vida divina. Muy bien, entonces entramos a estudiar uno por uno estos principios y criterios más importantes que los nominamos en la antepenúltima página, y ahora vamos a ver uno por uno. Entonces estos principios, vamos a ver, la lectura en el espíritu. Hay que leer la Biblia con el espíritu con que ha sido escrita. Debe ser una lectura espiritual centrada en Cristo. En Cristo. Cristo es el centro de la Biblia. Por eso es que Cristo no solamente se habla en los profetas ni en el Nuevo Testamento. Cristo está desde el Génesis. Por ejemplo, en Génesis 1:1, cuando el Señor dice, y su palabra, y con su palabra iba creando. ¿Y quién es la palabra de Dios? Díganme ustedes. ¿Quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios que se encarnó. Jesucristo. Cristo. Eso, muy bien. Jesucristo. Y Jesús, y dice en Juan 1:1, no estoy con la Biblia, porque además ustedes lleguen más rápido, pero en Juan 1:1, de que la palabra era Dios. Era Dios. Y estaba en el principio, ¿no? Entonces ahí están unos fundamentos. ¿Alguien tiene la cita bíblica? Porque alguien tiene la cita bíblica para que la lea completa, pero bueno, en tal caso es lo fundamental. Estoy tratando de ir un poquito más rápido para alcanzar, igualarnos. Y entonces ahí estaba. Ahí estaba Jesús desde el Génesis, porque con la cual creada. Muy bien. Entonces, Jesucristo es realmente el centro, es el que nos revela la palabra. Si Cristo no nos hubiera revelado la palabra, entonces era un gran velo que todavía tendríamos, como dicen las mismas escrituras, eran hombres de cerviz dura, es decir, de cabeza dura, ¿no? Entonces, gracias a Cristo y Cristo enviándonos el Espíritu Santo, su Espíritu, es que ahora podemos nosotros
con las matices, con los criterios, podemos nosotros discernir la palabra, ¿no? La intención del autor. El autor divino es el Espíritu Santo. Él es el autor en realidad. Y el autor humano es el instrumento del que Dios se sirvió. Por eso hablan siempre de dos autores, ¿no? El Espíritu de Dios y el Espíritu humano. Pero nada podía ser el espíritu, el humano, si es que no hubiera sido direccionado por el Espíritu Santo, porque lo contrario ahí sí serían unos apócrifos de los más turros y no verdaderos, y de paso no hay que tomarlos en cuenta. Por eso es de que hay muchos apócrifos, como los apócrifos de María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado, una enciclopedia, bueno, son 4 libros maravillosos en realidad, y que en su tiempo, por respeto y por prudencia, la iglesia no los aprobaba. Pero ahora ya sí. Y realmente para los que puedan, pues esos se venden, a lo menos cuando yo los compré hace 15 años, los vendí en la librería espiritual. Entonces, realmente que son una belleza y ayuda inclusive a meditar la palabra, la Biblia, los evangelios, porque no se contradicen. No se contradicen, que es lo que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, no se puede contradecir algo que está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Lo contrario, una de las dos queda sin efecto, ¿no? Así que los apócrifos, si hay algo que se contradice al Evangelio o a las Escrituras, queda sin efecto y no está aprobado por la iglesia. Porque así es el demonio de astuto. Dicen, el demonio hace que se digan unas cuantas verdades, pero mete la cola para meter su ácido, y entonces con una sola gota de ácido en el vaso de agua, se muere el alma. Entonces, tener muy en cuenta esas literaturas, tienen que ser aprobadas por el magisterio de la iglesia. Y entender que, bueno, no es que la iglesia es una perseguidora, sencillamente es prudente, es madre y maestra. Entonces ahí están los dos autores. El autor humano es el autor humano, el segundo autor, el uno es el director, que es el Espíritu Santo, y el otro autor humano es el instrumento. Entonces toma sus talentos y también sus limitaciones. ¿Y a quién inspiró para que dijera solo y todo lo que Dios quería? Entonces, si es verdad que tiene sus talentos y también sus limitaciones, sin embargo, Dios que es omnisciente, va a guiar sus pensamientos para que sea dirigido y escriba solo lo que Dios quería. Si el otro se le fue la canica del cerebro, pero Dios no lo iba a permitir. Iba a haber una infalibilidad allí, es decir, iba a haber allí no errato, no había una posibilidad de que pueda errar. Que tenga sus talentos y limitaciones, sí, pero no podía errar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo sostenía y por lo tanto es palabra de Dios y no se puede mover ni una tilde. Entonces, para descubrir la intención del autor, hay que tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios, que es lo que hemos acabado de ver. Entonces, bueno, yo no puedo tomar cuando es género literario simbólico, puedo tomar al pie de la letra todo, porque es simbólico. Yo lo que tengo que es, con las interpretaciones de la Biblia, conocer un poquito más adelante vamos a ver la exégesis y la hermenéutica, para ver qué es lo que realmente está indicando en esos símbolos. Porque yo no me puedo basar, por ejemplo, si el ojo te hace pecar, arráncatelo. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Te lo vas a arrancar? No. Es simbólico. Entonces tengo que ver qué es lo que manifiesta, qué es lo que está queriendo decir ese género literario. Ya vamos a poner un ejemplo más adelante. Para comprender exactamente que el autor propone, y eso nos va a ayudar para comprender lo que el autor propone en sus escritos. Así que hay que tener muy en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en el tiempo del escritor. Eso también es muy importante. Estamos hablando de miles de años atrás, con idiomas que no eran parecidos a los nuestros, ni el inglés y el español se parecen.
peor se parece el español con el hebreo o con el griego, o sea, o el arameo con el que se escribieron la Biblia. Entonces, hay cosas, caramba, tú te vas a Colombia y los colombianos vienen acá y parece que no nos entendemos cuando hablamos el mismo idioma, ¿no? El género literario ecuatoriano, el género literario colombiano, porque cada quien tiene su forma de expresarse. Y lo que significa en mi tierra no es lo mismo que significa en tu tierra. Yo me acuerdo cuando fui a Costa Rica y les decía, no seas malito, ¿me puedes ayudar en algo? Se ponían bravos y me dicen, yo no soy malito. Me daba la impresión de que era como que le estuviera diciendo, no seas maldito o no seas enfermito, ¿no? Entonces sí, con justa razón se podían enojar, porque realmente, caramba, si yo digo eso aquí en mi tierra, le digo no seas enfermito, por más cariño que le digo no seas enfermito o no seas maldito, no suena bien, ¿no? Entonces hay que ver, hay que comprender exactamente lo que el autor propone en sus escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de pensar y de expresarse, de narrar, que se usaba en tiempo del escritor y también las expresiones que entonces se usaban en la conversación ordinaria. Por eso yo me muero del coraje, en verdad, me muero del coraje, ya me tuve que confesar porque ya me morí del coraje. Me muero del coraje cuando muchos, sobre todo evangélicos y también católicos, de pronto dicen Jesús le trataba mal a la Virgen María. Oye, yo he escuchado cosas que realmente que me salen sangre del oído cuando dicen, no, si el mismo Señor le dijo, no era mi madre, no es mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, los que siguen la palabra. ¿Tú crees que Jesús, que es el amor mismo, la iba a tratar mal a la Virgen Santísima? En otras palabras, va a traciarla, excluirla. Y la gente le pone, ¿no? El tono de voz, inclusive, no, mi madre es. O si no nos equivocamos, cuando de pronto también muchos católicos con buena intencionalidad, ojo, paréntesis en el capítulo que cité, en el versículo que cité anteriormente, el Señor se estaba valiendo de que le estaban avisando de que su madre y sus hermanos estaban afuera, no eran hermanos de sangre, por si acaso, sino los hermanos, que todos se llamaban hermanos, eran primos, etcétera. Entonces, estaba realzando ese mensaje que estaba llegando de que su madre y sus hermanos estaban afuera, para realzar con retórica, con género literario, ¿no? Con gran retórica para exaltar que nosotros tenemos qué hermoso si lo entendemos cuando lo vemos con las interpretaciones reales, qué hermoso cuando el Señor nos está diciendo que yo puedo ser su madre y su hermano, porque sencillamente hago la voluntad de mi Padre, porque eso es que su vida está en mi vida. Decía un sacerdote que el Señor nos da la potestad de madre, y en otras reflexiones de San Juan de la Cruz me encanta cómo nosotros en la oración nos convertimos en madre de Jesús. Porque María, cuando tenía a su niño en sus brazos, lo mimaba, lo cuidaba, lo besaba, lo abrazaba, lo protegía. Así que ese derecho maternal, ese ser madre, nos da esa alegría, ese amor de saber de que nosotros también tenemos de cuidar a Jesús que está dentro de mi corazón, a darle mimos, a acariciarlo con nuestras virtudes, a amarlo con nuestras palabras y con nuestros hechos, con nuestras obras, a vivir su voluntad. ¡Qué hermoso! Todo eso quería decir, Señor, cuando decía, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Pero los otros ya se fueron a la patanada, ¿no? ¿Viste cómo hasta el mismo Jesús le dijo así, mi madre y mis hermanos
son los que hacen la voluntad del Padre, ni siquiera la tomó en cuenta la Virgen María, mejor dicho, a María, así hablan, ¿no? Y entonces para que vean que ni él la tomó en cuenta, pero ¿por qué los católicos la toman tanto en cuenta? Batracios. Pero por ese aspecto, si no, yo tengo amigos muy queridos y se los respeta, hermanos muy queridos, separados, pero confundidos, porque sencillamente así se lo enseñaron y no tenían estas interpretaciones de la palabra. Qué pena, ¿verdad? Bueno, tengo muchos ejemplos, pero por ahora tengo que seguir porque el tiempo ya nos comió. 9:41, ya nos comió. Voy a terminar como para por lo menos esta parte de las interpretaciones. Luego, la próxima semana va a ser cuesta arriba, así que lean el material. Va a ser cuesta arriba, pero se nos va a abrir los ojos así, se nos va a abrir los ojos. Entonces, otro principio es el contenido y la unidad de toda la Biblia. Eso ya lo expliqué. Lo expliqué inclusive hasta con los apócrifos, que hasta aún los apócrifos o los santos, por ejemplo, ahora está hablándose mucho de Luisa Picarreta. No sé si ustedes han escuchado. Nosotros hemos escogido inclusive algunos fragmentos de su meditación en los Dolores de María, en la vigilia que hacemos todos los primeros viernes, amanecer sábado. Y es maravilloso. Sin embargo, no, el problema no es de la santa, es lo que le pasó al que va a ser ahora, ya no solo beatificado, que va a ser beatificado el hermano Gregorio. ¿Cuántos años se demoró la iglesia? No porque era burocrática, sino porque lamentablemente tomaban al santo para espiritismo. Entonces, por lo tanto, elevarlo a los altares iba a crear una gran confusión a la iglesia, porque de pronto iban a absorber esos mismos modos espiritistas que lo estaban mal utilizando al santo. Y pareciera que por allí, no solamente Luisa Picarreta, sino muchos, al principio, en el mismo diario de Sor Faustina se habla como al principio fueron mal utilizadas las revelaciones, las visiones de los santos, y fueron mal utilizados y por lo tanto se demoraron algún buen tiempo para luego poder aprobar, beatificar, santificar y darle la fortaleza en esa misión, esa visión del santo, no porque la iglesia sea perjudicadora o sea esté en la persecución, sino que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Entonces, el contenido y la unidad de toda la Biblia, un pasaje de la Biblia nunca puede contradecir a otro. Si esto sucede, al menos una de las dos interpretaciones es falsa. El Antiguo y Nuevo Testamento están unidos. Por el Antiguo Testamento prefigura lo que se revela plenamente en el Nuevo, lo que hemos dicho a través de Cristo. Toda interpretación debe de respetar esta unidad. Entonces, si del Antiguo y Nuevo Testamento una de las dos es falsa y por lo tanto ninguna de las dos es falsa, pero si una interpretación, el Antiguo y Nuevo Testamento son verdaderos, pero una interpretación falsa del Antiguo Testamento quiere decir que mejor dicho, que una interpretación que contradizca al Nuevo Testamento, entonces esa interpretación, una de las dos es falsa. Mucho más con los apócrifos, con los libros, con las revelaciones de muchos santos y todo eso. Hay que tener cuidado porque si los libros de los santos, las revelaciones contradicen al evangelio, al magisterio de la iglesia, entonces no es verdadera. Por eso es importante esperar. Para las personas que son dirigidas espiritualmente conmigo, yo les digo mucho de eso y se les dirige y luego se les dirige con libros espirituales que sean conformes al magisterio, conformes a su realidad, pero tener mucho cuidado de no leer por leer cuando no es un libro que está autorizado. Tiene que tener la impronta allí que ha sido autorizada por alguna diócesis de su país, de su ciudad. Cuarto, para finalizar, la tradición viva de toda la iglesia es lo que hemos estado hablando. La tradición se refiere primeramente a la tradición apostólica en la que y de la que nació el Nuevo Testamento. La iglesia ha sostenido la palabra de Dios por escrito
y en forma de la tradición desde los apóstoles. Por eso la interpretación nunca puede contradecir las enseñanzas que hemos recibido claramente de la tradición. Es lo que hemos hablado, no voy a redundar más. Y finalmente, la quinta, con esto terminamos. Se viene algo hermoso y profundo la próxima semana, con eso cerramos el curso y por lo tanto entraríamos al nuevo curso. La analogía de la fe. La analogía de la fe es la coherencia objetiva de la fe que la Iglesia ha preservado desde el principio. La interpretación bíblica es falsa si no se respeta la unidad de estas enseñanzas. En la anterior estamos hablando que tenía que haber una consonancia entre la interpretación de la Biblia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en este caso estamos hablando con el magisterio de la Iglesia. Tenemos que confiar en nuestra Iglesia, porque acuérdense que ¿qué hizo el Señor con el primer Santo Padre? ¿Quién fue el primer Santo Padre? ¿Quién fue? Pedro. Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro el Señor? Pedro. ¿Qué le dijo a Pedro el Señor? Sobre esta piedra edificaré sobre Piedra. Edificaré en ti mi iglesia. Y después, cuando lo hizo, cuando el pobre lo negó 3 veces, el Señor le dijo, Cristo, le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, te amo, tú ya sabes que te amo. Ya, y 3 veces para reparar las 3 negaciones, 3 veces le hizo que le diga que lo amaba. Después, ¿qué hizo allí? Le entregó La llave. llave del rey. Las llaves. de la iglesia. Lo que tú ates en la tierra se quedará atado en el cielo. En el cielo. Entonces, bueno, entonces, ¿qué es? Jesús era un payaso, decía las cosas solamente porque estaba ya bien empachado, porque fue después de comer en el río de Galilea, que ha hablado de todo esto con San Pedro. ¿Qué le pasaba a Jesús, pues? Que Jesús dice una cosa y ahora Jesús dice otra cosa. Y entonces no se respeta lo que Jesús dice. Ahí está, ¿no? Ahí está Pedro también ahí con su bastón. Y dice algo hermoso San Agustín, y con esto terminamos. Yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsa a ello la autoridad de la Iglesia Católica. O sea, San Agustín, poco más, y el Evangelio lo creo porque la Iglesia Católica me dice que lo crea. Y allí saldrá la soberbia humana, ¿no? A mí no me dice la Iglesia lo que debo de creer y lo que no debo de creer. Bueno, pues allá tú, porque si el Señor le dio las llaves a Pedro y a toda su sucesión apostólica, yo me quedo con lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo eso, es lo mismo que lo que San Agustín está diciendo. Yo en verdad no creería en el Evangelio si no me impulsara a ello la autoridad de la Iglesia Católica, ¿no? Pero como obviamente ya está autorizada toda la palabra del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Con cuántos libros? A ver si estudiaron la lección. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. 73. Ah, 73, muy bien. ¿Y cuántos están en el Antiguo Testamento? 46. 36. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27. 27. 27. Muy bien. Y aquí están católicos y protestantes. Coincidimos en una sola cosa. La verdad está en la Biblia. Chévere. Entonces, ¿por qué si todos tenemos la misma Biblia vemos en ella cosas tan diferentes? Incluso los protestantes no se ponen de acuerdo entre sí sobre cuál es esa verdad que está allí escrita. Esta situación de confusión ha empujado a más de uno al ateísmo al convencerse de que si los propios cristianos no son capaces de ponerse de acuerdo en cuál es la verdad, entonces la Biblia no sirve para nada. Por ello es importante saber los diversos sentidos de la Biblia junto a los criterios para interpretar la Biblia como ya lo hemos visto. Entonces ya vimos los criterios y la próxima semana veremos los sentidos de la Biblia. Esto es mucho más profundo, pero sí lo vamos a terminar la próxima semana porque la próxima semana terminamos este curso y empezamos el otro. Hasta allí nos quedamos. Ya ustedes tienen el material. Si es que no lo tienen es porque no han estado en el grupo de WhatsApp. Ingresan, pasaron el link
No sé si puedan pasar este link también al Zoom. Bueno, si están en el Zoom es porque de pronto sí están en el grupo de WhatsApp. Tal vez los que están en el WhatsApp, en el Face, son los que estén más arriesgados a que no estén en el link, no hayan ingresado a ninguno de los grupos y por lo tanto no están teniendo el material. Yo les recomiendo, por favor, lean el material que sigue, todo esto de los diversos sentidos de la Biblia, todos los sentidos, porque si hay un poquito de cuesta arriba, voy a tratar de hacerlo más sencillo para toda la familia, pero es mejor que siempre lean antes. ¿Ve? Esto es lo que vamos a ver la próxima semana y yo espero terminar todo. Espero terminar todo. Si no, pues nos tomamos otro día, no pasa nada, pero es realmente un poquito más profundo y necesitamos de la colaboración de todos ustedes. Eso es lo único que les dejo. Les dejo el que repasen lo que hemos visto, léanlo, ¿no? Y lean lo que viene para que tengan un mayor criterio. ¿Alguna pregunta? Sí, soy Esther. Muy buenas noches. Quisiera Esther, ¿cómo saber, estás? sí, quisiera saber las escrituras, ¿por quién fue escrito? ¿Por los apóstoles o por hombres escogidos? Muchos creen que son los apóstoles, ¿verdad? Pero realmente de los apóstoles, Pedro es uno de los que más ha escrito, tiene más escritura, pero en realidad no son solamente los apóstoles. Hay apóstoles que no escribieron nada de las escrituras. Fueron desde pastores, reyes, profetas, son algunos los autores. Algunos los autores. Cada vez que estudiamos un libro, vamos a decir quién lo escribió. Y ahí te vas a poder dar cuenta en más detalle, Esther. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Pero no son solo los apóstoles. De hecho, hay apóstoles que no escribieron nada. Así es. Ya, muy amable. Ya. Gracias. Muy bien. ¿Qué otra preguntita, por favor? No sé si me haya saltado en el chat. En el chat no hay ninguna consulta, ninguna pregunta. Ya esas me las manifestaste tú. En el Face, ¿alguna pregunta? Mientras que hacen preguntas, qué bien que te hayas conectado. Soy Lita, Marixa, Darwin Peñas, Sonia. María González. Hermana Fabiola. Juan Carlos Guerrero, Mileve Fernández. Muy bien. Dime, mijita, ¿quién me habla? José, yo soy Maite. José Maite. Venga, Maite. José y la túnica de colores es el mismo José que lo traicionaron sus hermanos y fue a formar una nueva familia. Ese mismo es, mijita. Ese mismo es el que estábamos hablando. Muy bien, mi amor. Qué bueno que estés interesada en qué personaje es el que estuvimos hablando. ¿Alguna otra pregunta? Anatema es cuando se cambia una sola tilde de la Biblia. ¿Qué es anatema? Es la gema del infierno, es decir, el infierno, condenación. Es cuando se cambia una sola tilde. Anatema, claro, en realidad al cambiar una sola tilde una sola tilde será anatema, es decir, estará condenado, ¿no? La gema del infierno, será condenado. Pero puede ser anatema de suyo cuando se estudia teología y, por ejemplo, un dogma, es dogma, te dice, hay teologías, hay tesis teológicas que se pueden analizar porque todavía no es dogma o todavía no se lo ha elevado como doctrina de la iglesia definitiva, ¿verdad? Entonces, si ya está como dogma o ya está como doctrina, es cátedra, bueno, ahora no les voy a marear mucho con eso, pero si ya está
doctrina definida de la iglesia. Y nosotros estamos todavía allí negociando, me parece, pero no me parece. Entonces dice, entonces si no se lo toma como verdad, será anatema. Entonces anatema significa condenación. Si es que haces algo contrario a lo revelado, a lo dogmatizado, a lo que está declarado como una verdad definitiva, absoluta, entonces será anatema. O sea, entrarás en condenación, apóstata. Apóstata es el que niega la fe, ¿no? Otra pregunta. En el Face, ¿alguna pregunta? ¿Están callados los del Face? ¿Qué pasó? Vamos arriba el Face. Por ahí están. Está un buen grupo en el Face, ¿ah? Está un buen grupo. Está calladito. ¿Qué otra pregunta por allí? Hermana Fabiola, ¿cómo se puede estudiar con el tiempo que está escrita la Biblia? O sea, es épocas, ¿cómo relacionamos ese momento? No sé, se me hace un poquito complicado. Cuando dice que tenemos que relacionar el tiempo o, como decía usted, los hechos o el momento que cada tradición de ese tiempo, ¿cómo podemos relacionar con nuestro diario de ahora? Bueno, precisamente cuando vayamos a estudiar libro por libro, o que vamos a empezar con la introducción del Antiguo Testamento y vamos a profundizar en ciertas partes de cada libro del Antiguo Testamento, entonces allí hablaremos lo que pasaba en el tiempo, lo que pasaba en el tiempo, lo que pasaba en la cultura, ¿no? Pero de manera general, caramba, si uno se mete a estudiar o en el internet un poquito la cultura judía, uno va a comprender un poquito mejor. Por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje. No habían vocales. No habían vocales. Solo consonantes. Una palabra, por ejemplo, mira, algo que tenemos más conocido, el inglés y el español. En una palabra, en el idioma de inglés, puedes decir todo. Y nosotros para decir eso es una frase larga para poder dar a entender algo. Nosotros hicimos un ejemplo de colombianos y ecuatorianos que nos llevamos también, o peruanos, en fin. Solamente la cultura de la sierra y de la costa, mijita. La cultura de la sierra y la costa, por ejemplo, yo aquícito nomás, yo entiendo cómo es aquí a lo mucho una cuadra. Pero en la sierra aquícito nomás es como 10 cuadras, pues 1 kilómetro. Aquí, por ejemplo, decía alguien alguien que no es de este país, decía, yo no les entiendo cuando ustedes dicen, ya estoy llegando, y yo les entiendo que ya estoy llegando, están a la vuelta. Y ya estoy llegando es porque recién salieron de la casa. Pero ya estoy llegando. Lo más apropiado sería estoy en camino. Pero no, nosotros somos ya estoy llegando. ¿No? Entonces, ciertamente yo comprendo tu inquietud, pero no te preocupes que en el siguiente curso vamos a seguir quitando esos velos y conociendo un poquito más de la cultura de la época, de la mentalidad del autor de ese libro, para poder entender mejor lo que quiere decir ese libro. Más preguntitas. En Facebook hay una pregunta. Sonia Vaquerizo, ya la subí para allá. ¿Qué estudia la apologética? La defensa de la fe. Eso es lo que estudia la apologética, la defensa de la fe. Por eso el padre Luis Toro es tiene una apologética tremenda, realmente el Señor le ha dado una unción tremenda para la defensa de la fe, muy, muy autorizado, muy sencillo. La defensa de la fe, entonces, es fundamentar bíblicamente
la fe, los dogmas, la fe de la iglesia, ¿no? Como las interpretaciones que le he dado a la palabra, defenderlo con la misma palabra. La palabra se defiende con la misma palabra. La palabra se entiende con la misma palabra. Tú quieres entender una palabra, vas al contexto de esa palabra o vas a otro fundamento bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento y entiendes mejor la palabra. Es decir, la misma palabra que Jesús te va a enseñar a interpretar la palabra. Fuera de todas esas interpretaciones. Hermana, el José que le vendieron sus hermanos no es el mismo el que entró en la tierra. No, el que entró a la tierra prometida es Josué. Josué o Josué. Y el que le vendieron los hermanos es José. José es hijo de Jacob. Y Josué era parte del pueblo con el que estaba Moisés. Era como el segundo a bordo de Moisés. Era hombre de confianza de Moisés. Muy bien. ¿Qué otra preguntita? A ver, una preguntita más y cerramos porque se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos, ¿verdad? Era hasta las 9:45, pero ya son las 10. Pero, ¿qué otra preguntita? A ver, una preguntita más. No olviden que nos vemos en el mismo canal con el mismo link para todos los que quieran prepararse en el ser acompañantes o ser predicadores. Vamos a tener unos temitas de reflexión y también planificar el día viernes de 8:30 a 9:45 en el mismo canal. Nada más de preguntas. Bueno. Muy bien, Dios me los bendiga, me ha gustado, un abrazo, los quiero y me quedo corta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Dios me los bendiga. Amén. Chao, hermano.